¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro 360. Soy Macarena Morales, voy a tener el gusto de acompañarlos en este episodio. Durante esta semana se está celebrando el Festival de las Ciencias en Chile y para arrancar nuestro programa nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo la ciencia provoca impactos y cambios en el desarrollo de Chile? Esto a referencia a cómo esta arista nos entrega no solo soluciones frente a crisis importantes, sino que además se convierte en un aliado clave frente a la crisis climática. Camila Guía investigó sobre esto y este es su informe. El Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2023 es para Katalin Karikó y Drew Weissman. Lograron encontrarle un rumbo al ARN mensajero y con ello una salida a la primera crisis sanitaria del siglo XXI. Katalin Karikó y Drew Weissman se quedaron con el Nobel de Medicina 2023. Estuvieron detrás de la fórmula para la vacuna que logró detener el avance del SARS-CoV-2. Ese descubrimiento básico resultó ser extremadamente útil mucho después. Y así es exactamente cómo funciona la ciencia, y creo que no se puede tener un mejor ejemplo de cómo algo se volvió útil para el mundo entero y para la humanidad. Esto evidencia la forma en la que la ciencia cambia paradigmas, salva vidas y promueve el desarrollo. La ciencia y la tecnología tiene que estar presente en todas las decisiones de política pública. Tiene roles y formas de participar que son diversas, desde comités de expertos, desde la creación de institucionalidad, porque si logramos mirar desde la ciencia y la tecnología los desafíos y las oportunidades, no solo generamos beneficios para hoy, sino que también pensamos en el futuro. Chile destina el 0,34% de su Producto Interno Bruto a esta área del conocimiento. El compromiso del actual gobierno es alcanzar el 1% al fin de su mandato, similar a países como Turquía y Luxemburgo, porcentaje que sigue estando por debajo de los países OCDE, que destinan más del 2,5%. El Estado debiera invertir muchísimo más, en ciencia. Ahora mismo está en discusión la ley de presupuesto y es muy relevante que la inversión en ciencia aumente, porque la inversión en ciencia luego se recupera con creces durante el desarrollo del país. El 13 de agosto de 2018 se dio un primer paso, con el objeto de establecer una vinculación cercana entre el quehacer científico, tecnológico y de innovación y las preocupaciones de la sociedad. Se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la cartera más joven del Estado. Sin ciencia y tecnología no hay desarrollo, y ese es el lema y la visión con la que estamos trabajando desde el gobierno del presidente Boric. En Chile ha ocurrido un quiebre positivo desde que existe el Ministerio de Ciencia. Eso no significa que antes no se haya usado la evidencia científica para la toma de decisiones, pero definitivamente se institucionaliza en Chile para el contexto de los gobiernos, es decir, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia. Solo en 2022 se ha destinado esta cantidad de recursos en becas, fondos y proyectos financiados por las distintas agencias y núcleos que lo componen. No solo es un insumo relevante para la comunidad, sino que también su aporte se convierte en un argumento más frente a la toma de decisiones. No podemos tomar decisiones en el fondo a ciegas. Necesitamos números, necesitamos argumentos, necesitamos base científica para la toma de decisiones. Se hace el proceso de hacer la ley. Tenemos un proceso en el cual se llaman las audiencias públicas, en donde participa la comunidad, ¿cierto? Distintos actores, pero entre ellos, ¿cierto? El mundo científico y académico. Existe también una institución que apoya con información. La Biblioteca del Congreso Nacional tiene un área a cargo de redactar informes solicitados por los parlamentarios. Que existe dentro de la biblioteca una unidad que se llama Asesoría Técnica Parlamentaria, que su función es proveer a los legisladores y las legisladoras en información científica para tomar para tomar mejores decisiones. Ciencia como motor de desarrollo, en el que aún restan temas por resolver. Educación, financiamiento y brechas de género son solo algunos. Sin ir más lejos, el último informe de género indica que solo 1/3 de los profesionales del área son mujeres. Pero la brecha más apremiante es la que, según representantes de la academia, existe entre la ciencia y la política. Yo creo que todavía estamos al debe en la participación de la ciencia en la toma de decisiones, porque hay una brecha. Existe una brecha entre los investigadores y los tomadores de decisiones. Si uno piensa cómo se generan la mayoría de las políticas públicas en este país, generalmente se hacen a partir de estudios que reproducen cosas que han sido hechas fuera de Chile. Por lo tanto, un primer nivel que debiésemos trabajar es cómo la ciencia local, cómo la realidad local
va a servir para tomar mejores decisiones que reflejen más fielmente las componentes que tenemos en este país. Solo en 2023 la ONU ha entregado 3 informes científicos contundentes en torno a los impactos provocados por el calentamiento global y el anticipo de los efectos y alteraciones ocasionados por el fenómeno del Niño. Datos que se pretenden poner sobre la mesa en la próxima COP28. En Chile, la misma rama del conocimiento ya entregó el Plan de Control para Incendios Forestales de CONAF, que buscan minimizar el riesgo y sus consecuencias. Es solo un ejemplo del valor que otorga el conocimiento científico, uno destinado a aportar de forma concreta al desarrollo de nuestro país. Y tal como ya se los estábamos adelantando, por esta semana se está llevando a cabo el Festival de las Ciencias en Chile, un evento lleno de actividades y presente en las 16 regiones del país. Y por eso queremos conocer cada uno de los detalles de este hito que acerca la ciencia a la ciudadanía. Está aquí en Futuro 360 la subsecretaria de Ciencia, Carolina Gainza. Subsecretaria, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación a conversar de este festival. Vamos a entrar en breve, pero lo adelantábamos. ¿Qué tan relevante es poder conectar a la ciencia con la ciudadanía, con el público general? Es fundamental conectar a todas las personas con los conocimientos que estamos generando en el mundo, pero también en nuestro país. Hoy día nosotros tenemos ciencia de calidad, una ciencia robusta en las distintas regiones, también abocada a los problemas y necesidades de los distintos territorios, y es muy importante que las personas puedan saber qué es lo que se está haciendo y también saber sobre toda la ciencia y conocimientos que vivimos día a día. Descubre la ciencia que hay en ti es el eslogan que inaugura, ¿cierto?, este festival. ¿Qué vamos a poder encontrar? ¿Cuál es la invitación? Que además, lo mejor de todo es que es bien desterritorializado. Exactamente, estamos en cada una de las regiones del país, en distintas comunas, y tenemos actividades de todo tipo. Tenemos actividades, por ejemplo, en el norte, está concentrado en todo lo que tiene que ver con la escasez hídrica, pero también encontramos talleres de robótica, ferias científicas donde las niñas, niños, adolescentes, todas las personas pueden acceder a hacer experimentos, a poder, ¿cierto?, explorar distintas temáticas que hoy día se están investigando en relación con los territorios. Bueno, en la zona central también tenemos distintas actividades, en Lampa, en Valparaíso, bueno, en Santiago, por supuesto, también en Rancagua, y en la zona sur y en nuestra macrozona austral también. Desde ferias, arte y ciencia, es un festival para que todas y todos puedan disfrutar. ¿Cómo podemos conectar con las actividades? ¿Tienen un costo? ¿No? ¿Cómo podemos finalmente, aquellas personas que están viendo este espacio, llegar a estos lugares? Bueno, todas las actividades que estamos realizando son gratuitas. Son actividades, como te mencionaba, para toda la familia y pueden mirar toda nuestra programación y acceder a ella en festivaldelasciencias.cl. Ahí está todas las actividades. Hay actividades que requieren inscripción, por lo tanto es bueno por cupo, claro, porque hay algunas que son más acotadas, también para que la experiencia sea mucho mejor, y por lo tanto la idea es que se puedan inscribir, pero gran parte todas nuestras actividades son gratis. Perfecto, entonces festivaldelasciencias.cl, ahí está, métanse, busquen las actividades, porque uno de los objetivos es poder justamente acercar estos espacios, y siempre uno anda en búsqueda de algún panorama distinto y que pueda además ser enriquecedor. ¿Alguno favorito suyo? Hoy ya pasó, pero el que yo quería ir era un festival que era sobre la forma del agua en Valdivia. Ese estaba muy bonito porque era en el río Calle Calle, donde también, junto con hablar sobre la importancia de cuidar el agua, era un show lumínico muy bonito. También hubo un show de drones en Quillota. Sí, hay muchas actividades entretenidas que pueden seguir visitando hasta el domingo. La ministra en un globo aerostático. La ministra en un globo aerostático. Yo también me subí. Fue muy entretenido el domingo. Sí. La idea es que este festival se pueda proyectar a lo largo de los años y cada vez pueda crecer más, y que finalmente esta conexión que antes parecía tan disociada entre la gente y la ciencia sea cada vez más cercana. De todas maneras, este es un festival que venimos desarrollando todos los años. Sí. Todos los años estamos tratando de mejorarlo, de llegar a más territorios. De hecho, esta es la primera vez que llega a todas las regiones el festival. Y nuestro objetivo es que si nosotros logramos plantar una semilla en alguna persona que va a alguna de estas actividades y que eso le permite mirar el mundo que le rodea con otros ojos, cuestionarlo, o en niños, niñas y adolescentes, interesarse por algún área de investigación, con eso nosotros
nosotros nos damos por pagadas. Me imagino también que esto ha significado, imagina el tremendo trabajo logístico de poder, ¿cierto?, llegar a todas las regiones de Chile con actividades que tengan la misma calidad para todas las regiones de Chile, que me imagino es un desafío importante, y conectar también con la comunidad científica para que sea parte de eso. ¿Cómo ha sido justamente ese proceso y qué sabores ha recibido hasta ahora? Bueno, es un trabajo muy colaborativo. Primero, significa un tremendo esfuerzo desde nuestro ministerio de poner todas nuestras capacidades en pos de que este festival salga bien, que hoy día podamos estar en todas las regiones del país, en distintas comunas, y llegar a gran cantidad de personas. También implica que hay distintas instituciones involucradas en esto, desde nuestros pares Explora, universidades, centros de investigación, que nos están colaborando con nosotros para hacer actividades en cada una de las regiones del país, organizaciones sociales también que participan de esto. Y en el fondo cada una presentando su proyecto, y una de las misiones que nosotros les dimos es poder estar conectadas con aquellos intereses de los territorios. Subsecretaria, viene un fin de semana largo, así que no hay excusa, porque si usted se traslada a otra región, por ejemplo, por estos días, busca el panorama que hay en el otro lugar o destino al cual uno vaya también. Es hasta el domingo 8 y todo está en festivaldelasciencias.cl para que puedan, ¿cierto?, sumarse y finalmente aportar a esta deuda de acercar, ¿cierto?, a la comunidad científica, o a la comunidad más bien digo, con la ciencia, y donde también las mujeres hay una deuda con nosotras, con las mujeres, y justamente quiero hacer el enganche con la tercera radiografía de género. 1 de cada 3 personas que hace investigación en Chile son mujeres. Todavía nos queda camino por avanzar también. ¿Nos puede contar los hallazgos de esta radiografía? Bueno, esta radiografía, la tercera radiografía de género que lanzamos como ministerio, es muy importante porque nos permite ir diagnosticando cuáles son los problemas que enfrentamos y cómo estamos mejorando también. Justamente el Festival de la Ciencia y los Conocimientos tiene el objetivo también de que las niñas se interesen por distintas áreas del conocimiento. Ahí tenemos una deuda. Si bien hemos avanzado bastante entre, por ejemplo, el 2011 y el 2021, hemos ido aumentando la cantidad de mujeres que participan en el mundo de la investigación, todavía tenemos desafíos pendientes. Tenemos desafíos pendientes en materia de, por ejemplo, las brechas salariales, en materia de cuidado. Uno de los hallazgos de la radiografía es que, si bien nosotros podemos encontrar que, por ejemplo, 2 de cada 10 personas que entran al pregrado son mujeres, ya es una cifra bastante pequeña en las áreas STEM, sí, ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería. Y eso es algo que tenemos que promover más, ¿ya? Pero cuando miramos el posgrado, el mundo de la investigación, ahí han ido aumentando la cantidad de mujeres que entran al sistema, ¿ya?, en el nivel de posgrado. Pero todavía, por supuesto, necesitamos que entren más mujeres en el pregrado para que aumente esa cantidad. Y otro de los hallazgos es que muchos de los fenómenos que ocurren en temas de desigualdades de género no solamente tienen que ver con el número. Por ejemplo, en el área de las ciencias sociales y las humanidades, y la investigación en artes, donde hay mayor paridad, hay mayor cantidad de mujeres en esas áreas. Por ejemplo, cuando uno mira la cantidad de publicaciones, las mujeres publican menos que los hombres. Y eso tiene que ver con distintos factores que seguimos investigando. Por ejemplo, que las mujeres se dedican más a temas de cuidado en la misma universidad. Es decir, atienden más a los estudiantes, les dedican más tiempo que los hombres. Entonces, ese tipo de cosas nos hacen ver que no basta solo con tener más mujeres, sino que mirar también en qué condiciones están esas mujeres en el mundo de la investigación. Para eso son las radiografías, ¿cierto? Para ayudarnos en los diagnósticos y poder avanzar, porque finalmente esto es multifactorial, pasa en las carreras STEM, pero también pasa en otros espacios, y uno intuitivamente puede saber también que, claro, en el cuidado interno, pero también los otros cuidados han estado, parece que naturalizadamente, siempre a cargo de nosotras, lo que también nos deja en desventaja. Y es tanto el análisis que podemos hacer. Así que este es un aporte importante, pero también la educación es clave, porque desde la edad temprana pareciera que las mujeres hacen un tipo de actividad y los hombres otro tipo de actividad, y aunque usted no lo crea, a esta fecha y a esta altura del avance de la humanidad sigue pasando, ¿no? Exactamente, y por eso nosotros trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Educación, porque
todo esto de las desigualdades de género también parte en edades muy tempranas. Cuando a una niña se les dice que hay carreras de hombres, o cuando en los colegios, por ejemplo, en áreas como las matemáticas, se le pregunta más a los niños que a las niñas por respuestas. Entonces, esos son pequeñas señales que se les van dando a las niñas de respecto a qué cosas pueden hacer y qué cosas no. Y hoy día lo que nosotros queremos es que las niñas sepan que pueden ser lo que ellas quieran ser, y eso es lo que impulsamos nosotros en nuestro ministerio y también en nuestras políticas. Y quiero complementar lo que usted dice, subsecretaria, que sean lo que quieran ser, porque finalmente tenemos que acabar con esas barreras, y quiero, ¿cierto?, conectar con los premios Nobel que hemos recibido, que han recibido, ¿cierto? Y aquella Nobel de Medicina que finalmente se le cerraron las puertas, que ganaba menos en la misma condición, que vivió las consecuencias complejas de ser inmigrante y finalmente se aferró a su proyecto y como un círculo perfecto finalmente lo obtiene. Y eso que pasa, ¿cierto?, y que uno lo ve de forma heroica, es lo que tenemos que empezar a derribar para que todas podamos tener el acceso cuando tenemos una vocación clara. Así que, solo para finalizar su reflexión personal, interna, una vez que cuando se enfrenta a los datos y cuando uno se enfrenta a una radiografía dice, mire, este es el problema. ¿Por dónde apuntamos las políticas? La reflexión es que si bien hemos avanzado en reducir las desigualdades, tenemos un camino todavía por recorrer porque los cambios culturales son difíciles y son lentos, pero yo creo que los movimientos feministas, los movimientos de investigadoras en nuestro país incluso, han contribuido a que podamos generar ese avance, que podamos generar conciencia para que lo que le pasó a la Premio Nobel, que pudo sortear todas estas dificultades, no tengan que vivirlo otras mujeres. Tal cual. Y uno de los pasos es acercarnos a la ciencia. Está el festival disponible por estos días para llenarnos de actividades y panoramas, ¿cierto? Y poder finalmente conectar con esto que es tan importante para el desarrollo de soluciones, para la creatividad y para encontrar caminos distintos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Vamos al corte, muy breve, estamos ya de regreso. Y estamos ya de regreso aquí en Futuro 360. Un informe elaborado a nivel mundial y que contó con la participación de profesionales chilenos estableció que las especies exóticas invasoras provocan millonarias pérdidas monetarias y son responsables de la extinción de más de la mitad de la flora y fauna de todo el planeta. Francisco Verdejo investigó este tema, nos cuenta más. Cientos de castores están echando abajo la prístina vegetación de la Patagonia. Alteran ecosistemas, provocan represas y están cambiando el panorama en este punto del país. Este es solo un ejemplo de lo que puede provocar una especie exótica invasora. Las especies exóticas invasoras son aquellas especies exóticas, es decir, que vienen de otro lugar, de otra región y son transportadas por el ser humano a una nueva área. Y en esa nueva área, en ese nuevo lugar, empiezan a reproducirse, a aumentar su población y generan un impacto en la naturaleza. A más de 4.000 kilómetros de distancia y 4.500 metros de altura, algo está remeciendo la tranquilidad del lago Chungará. La trucha arcoíris, un pez de río, está cambiando el fondo marino de este recóndito punto de la región de Arica y Parinacota. A mediados de los años 90 se introdujo la trucha arcoíris en el lago, ¿cierto? Fue una introducción más bien pequeña, pero como están las condiciones propicias, ¿cierto? No tiene ningún depredador tope que la controle, ¿cierto? La población de la trucha arcoíris creció exponencialmente, probablemente estamos en este momento en la fase de crecimiento exponencial. La irrupción de estos ejemplares en entornos naturales completamente distintos a su origen es una responsabilidad exclusivamente humana. Un hecho y una consecuencia global que la ciencia ha decidido investigar. Los resultados del informe IPBES son categóricos. Fuimos capaces de demostrar que las especies exóticas invasoras son un enorme problema. Hay alrededor de 37.000 especies exóticas identificadas en el mundo y sabemos que es un problema que se pondrá mucho peor. Porque 143 países y más de un centenar de expertos participaron en su elaboración. Las especies exóticas invasoras son las responsables del 60% de las extinciones de animales y plantas a nivel mundial. Al mismo tiempo, cada año se pierden más de $400.000 millones por sus impactos.
Cuando miramos hacia atrás, en 1970, de estas 37.000 especies identificadas en nuestro informe, sabemos que el 37% llegó desde los 70. Pero cuando hacemos proyecciones a futuros, sabemos que tendremos otro 36% más para 2025. Volviendo a nuestro país, este es otro ejemplo. El bisón arribó al sur entre 1930 y 1970. Actualmente genera pérdidas económicas de hasta $9 millones todos los años. Entra a estos gallineros que no están bien, con mucha seguridad, y mata a las gallinas. Incluso puede llegar a eliminar la población completa, 10, fácil 15 gallinas en una sola vuelta. Y esos son los daños económicos que podemos ver aquí en este sector. El castor canadiense es el que habita en la Patagonia. Fue traído hace ya media década y ha cambiado el entorno de este remoto punto del sur austral. Su actividad ha tenido como consecuencia la pérdida de 23.000 hectáreas de bosque nativo. Eso mismo equivale a 38.000 veces el Estadio Nacional. Esos tienen que ver básicamente con la pérdida de servicios ecosistémicos, con la pérdida de recursos, como por ejemplo los recursos madereros. Obviamente significan pérdida de madera, pero también significan pérdida de estos servicios, que son provisión, por ejemplo, para el mundo del turismo, o pérdidas desde el punto de vista cultural ancestral, donde hay, por ejemplo, pueblos originarios que valoran los bosques dentro de su cultura y sus tradiciones. En Chile hay más de 1.000 especies exóticas invasoras que se dividen entre animales, plantas, insectos, hongos y algas. Uno de los últimos visitantes fue el caracol gigante africano. Ya generalmente la gente siempre tiene ese concepto de que solamente son los animales que son introducidos, pero también tenemos especies de flora como arbustos o árboles que han sido introducidos en nuestro país. Aníbal Pauchard es el director del Instituto de Ecología y Biodiversidad y participó de este informe global. Bajo en ese contexto nos comparte algunas claves para hacer frente a este problema. El informe es categórico en decir que prevención es lo más importante, prevenir, prevenir, prevenir. Y eso nos da un marco de institucionalidad muy positivo para enfrentar el tema de especies exóticas invasoras. Si a esto le sumamos que Chile también es signatario de la Convención de Diversidad Biológica y estos acuerdos 2030 de Kunming-Montreal, eso nos va a dar mucha fuerza para poder enfrentar este tema de manera positiva y de manera resolutiva, porque necesitamos recursos, necesitamos personas, capital humano para que vaya y solucione estos problemas. Quejarse de ello está bien, pero hay que lograr, ¿no es cierto?, una solución. Planes de manejo y fiscalizaciones en la frontera son otras de las medidas urgentes. Estos planes de manejo consisten en tener una mayor rigurosidad en fronteras para el ingreso de especies exóticas. Además de esto también tienen planes de información, que eso es lo fundamental en este caso. Las personas también podemos ser promotores de especies invasoras. Un mal manejo de las mascotas o las mascotas exóticas que están tan de moda, o la compra de semillas online, también pueden ser complicados. Entonces también nosotros como ciudadanos también tenemos un rol. Con la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que fue publicado recientemente en el Diario Oficial, se prohíbe explícitamente el ingreso de especies exóticas invasoras y se establecen multas de hasta 10 unidades tributarias a quienes cometan estas infracciones. Es así como desde distintas aristas se puede evitar el avance de uno de los principales factores de pérdida de biodiversidad en Chile y el mundo. Y Revuelo ha generado un oficio del gobierno que asegura eliminar las concesiones salmoneras sin plan de manejo en las áreas protegidas. Esto tras la reciente implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, en la que autoridades han comunicado que para el otorgamiento de concesiones se va a requerir que el área cuente, ya lo decíamos ya, con un plan de manejo, que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, con la protección y lo referido a todo el manejo del medio ambiente. Para conversar sobre este tema, aquí en Futuro 360 y conocer los alcances de esta medida, saludamos a Eduardo Koenig. Él es abogado e investigador de la Fundación Terram. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Macarena, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, se empieza a implementar SBAP, ¿cierto? Esta ley que fue fuertemente discutida en el Parlamento durante este año. ¿Y qué significa esto que vimos hace algunos días atrás y este oficio en torno a las concesiones salmoneras?
Sí, este oficio del Ministerio del Medio Ambiente, que emite a través de la Subsecretaría del Medio Ambiente, lo que hace no es más que comunicar cómo se implementa efectivamente la ley respecto del otorgamiento de concesiones a las distintas reparticiones encargadas. Por ejemplo, en el caso de las concesiones de acuicultura, es la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas la institución que emite el acto administrativo respectivo que otorga esta concesión, y hoy en día, producto de esta ley que exige nuevos requisitos para otorgar concesiones en áreas protegidas, no va a poder otorgar finalmente estas concesiones de acuicultura. ¿Pero no lo va a poder otorgar aún se cumplan los requisitos por el oficio que envía el Ministerio del Medio Ambiente? En el caso de que se cumplan los requisitos, que actualmente no ocurre, podría eventualmente otorgarse una concesión, pero habría que evaluar que efectivamente la concesión que se solicita sea compatible con la categoría de área protegida en la que quiere emplazarse esta concesión, con el plan de manejo y con los contenidos que contenga este plan de manejo, y además también requiere de un informe favorable de este nuevo servicio SBAP que crea esta ley recientemente publicada. Ustedes desde Terram tienen una postura distinta, incluso quieren hacerle un llamado al propio presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes respecto, cierto, a la implementación de la ley y en específico con las concesiones salmoneras? Sí, el llamado que hacemos de Fundación Terram es que el presidente instruya más allá de este oficio, que es una mera comunicación a las otras instituciones del Estado, y en orden a que con esta instrucción se paralice el otorgamiento de toda concesión de un área protegida porque actualmente no concurre ningún requisito. ¿Cumpla o no con el requisito? ¿Ustedes quisieran que se frenen las concesiones? En el caso de las concesiones de salmones, habría que analizar si es que estas cumplen con los objetivos de conservación de un área protegida. Nosotros desde Fundación Terram postulamos que la salmonicultura no está acorde a un objetivo de conservación, porque por lo demás así lo ha dicho la misma Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es esta institución internacional cuyas directrices emitió y en la cual se basa esta reciente ley SBAP. La industria salmonera y la multigremial nacional recordaron, ¿cierto?, que en la discusión de SBAP se rechazó justamente una indicación que apuntaba en la misma dirección y hacen el recuerdo justamente de eso que mientras se tramitaba la ley fue rechazado. ¿Cómo ves tú la postura que ellos también hoy día tienen respecto a esto? Porque hay proyectos que están a la espera de ser aprobados. Bueno, eso no es correcto. El oficio tiene un criterio bastante distinto a la indicación presentada por el Ejecutivo durante específicamente la comisión mixta de la tramitación de la ley SBAP. El Ejecutivo lo que propuso fue negar toda concesión en un área protegida, y lo que hace el oficio es simplemente suspender hasta que se cumplan los requisitos. Es bien distinto. Y por otra parte, me gustaría también recordar que el Ejecutivo presentó una indicación en orden a que esta ley no afectara a las concesiones actualmente en trámite, y finalmente fue rechazada tanto principalmente por el lobby que la misma industria hizo, que no quiso que este artículo fuera finalmente aceptado, y así lo recogió, entre otros congresistas, la senadora Núñez, el senador Walker y el diputado Coloma. Respecto a lo mismo, ¿cierto? Hay algunos proyectos que están a la espera: Reserva Forestal Las Huaytecas, la Reserva Nacional Cahuéscar. Desde el punto de vista ambiental, ¿qué significa, cierto, si se dan en las concesiones para estos dos lugares? Significa que desde Fundación Terram postulamos que no se va a poder lograr el objetivo para el cual fueron creadas estas áreas protegidas, porque esta industria genera impactos ambientales demasiado significativos, como lo son la polución producto del escape de peces, la utilización de antibióticos vía inmersión y los alimentos que finalmente no son consumidos por los salmones, que terminan dañando el fondo marino. Todas esas condiciones terminan generando una situación de hábitat hostil para el resto de las especies, por lo tanto no puede cumplirse este objetivo de conservación, insisto, que es para el cual se creó esta área protegida. Si es que se cumplen los planes de manejo, se cumplen los requisitos, ¿hay garantía de que este daño que tú nos estás describiendo no ocurra en estas zonas? Debiera ser así, pero eventualmente puede que un plan de manejo no resulte acorde a lo que la misma ley dispone. Hay que recordar que esta ley tiene un objetivo, que es la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural. Así lo dispone el artículo 1 de la ley, y por lo tanto los planes de manejo también debieran ir en línea a ese objetivo que la misma ley dispone. Por lo tanto, puede que un plan de manejo efectivamente permita el otorgar una concesión, pero habría que evaluarlo cada caso a caso. Dos en una.
La primera es, ¿te parece que los estándares del planes de manejo cumplen? Y lo segundo, es vital entonces, ¿cierto?, una vez que se implemente y si se aprueban, ¿cierto?, ciertas concesiones, la fiscalización en torno a que se estén haciendo las cosas como se comprometieron a hacer. Sí, es que el plan de manejo debe, insisto, cumplir con este objetivo de la ley y hoy en día no hay planes de manejo que estén acordes a esta ley, porque hay áreas protegidas que tienen planes de manejo, pero en el caso, por ejemplo, de la Reserva Nacional Cahuéscar, donde están gran parte de las solicitudes de concesiones de acuicultura, no hay hoy en día un plan de manejo y el que está en trámite debe adecuarse a los contenidos mínimos que dispone la ley SVAP. Hablemos en términos generales de la industria salmonera, para poner en perspectiva también a todas aquellas personas que nos están acompañando hoy día respecto de dónde principalmente están emplazados, porque finalmente nos fuimos un poquito más allá, uno solo piensa en Puerto Montt y sus alrededores, ¿cierto? ¿Y cuál es la realidad que hoy día está enfrentando también esta industria? Sí, bueno, esta industria, para empezar, el 30% de las concesiones están en áreas protegidas. El 70%... ¿El 30% de las concesiones en áreas protegidas? Sí, y el 70% están fuera, lo cual demuestra, en primer lugar, que sí es posible desarrollar las concesiones en la industria salmonicultora fuera de áreas protegidas. Por lo tanto, el crear este discurso que es indispensable que se pueda otorgar esta concesión es un poco tendencioso, porque las mismas cifras demuestran que se puede desarrollar perfectamente en un área que no tenga un objetivo de conservación. ¿Y por qué aquellos que están buscando hacerlo en estos lugares versus otros van precisamente por estos sectores? Bueno, yo no puedo hacerme cargo de las intenciones de la industria, la verdad lo desconozco y por lo demás también resulta bastante... Si es que hay más riqueza para la producción justamente de esta industria en aquellos sectores protegidos como los que acabamos de mencionar. Nosotros sostenemos que no, porque hoy en día hay alrededor de 410 concesiones de acuicultura en áreas protegidas y de ellas nosotros como Fundación TERRAM denunciamos que 280 incurren en causal de caducidad por no haber operado. Por lo tanto, el otorgamiento de esta concesión no se explica con qué motivo se está realizando, cuál es el objetivo de hacer esta solicitud si finalmente nunca operan. ¿Y cuál es la gran diferencia desde tu punto de vista de poder, ¿cierto?, llegar a una zona protegida, que entiendo el valor que significa, ¿cierto?, el poder cuidar esta zona versus hacerlo en otra, que me imagino que también puede tener un alto valor desde la biodiversidad también, solo que no está protegida? Claro, es que finalmente nosotros insistimos que las concesiones, las concesiones de salmonicultura deben salir de las áreas protegidas. No tenemos un discurso en contra de la industria de acabar con ella, pero sí que de las áreas protegidas son incompatibles el desarrollo de estas actividades con los objetivos de conservación de estas áreas. Así lo ha determinado también la UICN. Ahora viene un nuevo servicio, pero ¿qué expectativas tienes respecto a las fiscalizaciones en torno a ellas? Porque se crea un nuevo servicio con altas expectativas también, ¿cierto?, desde el punto de vista ambiental. Sí, nosotros creemos que en general esta ley es buena, es un paso importante, pero de todas formas, como todo paso, requiere de nuevos pasos para poder materializarla. Y como tiene objetivos, como insisto, el de conservación de biodiversidad, e incluso el mismo Sistema Nacional de Áreas Protegidas que crea, tiene entre sus objetivos la conservación permanente de la biodiversidad, hay que ver que los nuevos pasos, como por ejemplo la elaboración de estos nuevos planes de manejo, estén acorde al cumplimiento efectivo de esta dirección que la misma ley determina. Finalmente, bajo este oficio, ¿las reservas que recién mencionábamos van a poder operar? Perdón, las concesiones, ¿van a ser otorgadas? Es que efectivamente la concesión otorga, crea un derecho para sus titulares, por lo tanto no se ve motivo alguno para que no operen las que ya están operando. Sin embargo, insistimos desde Fundación TERRAM que hay que buscar una solución para que dejen de operar en estas áreas para poder dar solución al menoscabo que se genera con esta industria en estas zonas. Perfecto, pues queda claro, ¿cierto?, esto que pareciera tan técnico y tan complejo, pero que finalmente lo que busca es poder proteger la biodiversidad en sectores muy ricos para nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros vamos a una pausa muy breve. Estamos ya de regreso, no se vayan. Estamos de regreso.
La pandemia del COVID-19 sacudió al mundo entero en el año 2020 y la forma de salir de esa pandemia fue con innovación científica. La respuesta fueron las vacunas que funcionaron con el ARN mensajero, técnica pionera que hizo que los investigadores Katalin Karikó y Drew Weissman ganaran el Premio Nobel de Medicina este año. Este tipo de vacunas contiene un fragmento de ARN mensajero que produce la proteína del virus que se quiere prevenir en pequeñas cantidades. De esta manera, nuestro sistema inmune logra reconocer el virus de forma anticipada y genera justamente una respuesta inmunológica antes. Esta técnica comenzó a ser estudiada por ambos especialistas años atrás, pero no recibieron ni financiamiento ni confianza en sus estudios. Tras años de perseverancia, los laboratorios Pfizer y Moderna se basaron en sus hallazgos para desarrollar la vacuna contra el COVID, que permitió tener un manejo de la pandemia y finalmente salir de ella. El latido de tu corazón, un pestañeo o un suspiro son acciones cortísimas que haces en un segundo. ¿Pero te imaginas una unidad de tiempo aún más pequeña? Es lo que lograron los ganadores del Premio Nobel de Física justamente este año 2023. Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Anne Luigier. El trío trabajó con pulsos de luz, una manera de fotografiar el proceso donde los electrones se mueven o cambian de energía. Los investigadores desarrollaron una forma muy breve de hacerlo que dura tan solo atosegundo, es decir, la trillonésima parte de un segundo. Este es el lapso de tiempo más corto registrado por el ser humano. Para que se hagan una idea, si la Tierra tarda un año en dar vuelta al Sol, un electrón tarda 150 atosegundos en dar la vuelta al núcleo de un átomo de hidrógeno. Con la tecnología desarrollada por estos investigadores se puede observar el movimiento de un átomo en tiempo real y estudiar la electromagnética en escalas de tiempo sin precedentes, que pueden además generar avances en la medicina y otras industrias. Y además les recordamos que el resto de los merecedores del Premio Nobel los van a poder conocer también a través de nuestras redes y en la página de Futuro 360. Seguimos avanzando porque viajamos hasta la región de Coquimbo para conocer uno de los proyectos astronómicos más importantes de nuestro país. En el Cerro Pachón se afinan los detalles del observatorio Vera Rubin, uno que para el 2024 podría entregar la primera imagen del cielo completo gracias a la tecnología pionera para la investigación del universo. Natalia Muñoz fue a realizar este recorrido y este es su nota. Ya estamos en el interior del telescopio Vera Rubin, el que tiene la cámara más grande jamás construida. Han sido 9 años de trabajo y el próximo año ya podremos ver la primera fotografía, ya que todavía esperamos que llegue la cámara desde Estados Unidos. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Encantado de conocerte. Mi nombre es Chuck Claver. Bienvenida. Este es el Observatorio Rubin. Estamos aquí en el norte de Chile, en la cima de una montaña de Cerro Pachón, y ven el telescopio Rubin aquí frente a ustedes. Este telescopio es especial, tiene un campo de visión muy amplio. Está pensado para poder registrar con imágenes todo el cielo nocturno que se podrá ver en 4 noches. A 2.700 metros de altura se levanta este coloso de 8 pisos. Una vez que entre en funcionamiento, pretende revolucionar la astronomía y todo lo que sabemos del universo. Un proyecto único a nivel mundial que llegamos a conocer in situ. En este telescopio hay 3 espejos. Aquí tenemos el primer espejo, que tiene 8,4 metros de diámetro. Además, un segundo espejo de 3,4 metros de diámetro, que desciende a un tercer espejo de 5 metros de diámetro y luego entra en nuestra cámara. El diseño de ese telescopio es perfecto para imágenes súper grandes. Todo esto donde estamos ahora se va a ir moviendo, ¿cierto? Sí,
El piso también, el fuera del edificio también mueve. Y el telescopio va a mover también, el cámara ya está cambiando su posición con el movimiento del telescopio. Vera Rubin proporcionará imágenes que abarcarán un área equivalente a 40 veces el tamaño de la luna llena. Cada noche este gigante generará aproximadamente 20 terabytes de información, produciendo una base de datos de catálogo astronómico de más de 200 petabytes en sus 10 años de funcionamiento. Para hacernos una idea, solo un petabyte equivale a más de 65.000 películas en 4K y 6,7 millones de discos de música, material que será procesado por una gigantesca cámara digital. Aquí llegamos donde está el prototipo de la cámara digital más grande jamás fabricada. Tiene el tamaño cercano a un microbús y pesa cerca de 2.800 kilos. Lo más relevante es que cada fotografía va a tener 3.200 megapíxeles. Los datos van a bajar a La Serena, en un centro de datos, pero un poco pequeño, solo es un poco purgatorio para los datos en realidad. Y un poco chequeo allá, pero no tanto. Y el fin va a Brasil y sube a Florida y al otro lado de Estados Unidos a Stanford. Estos permitirán abordar soluciones a algunas de las preguntas más apremiantes sobre la naturaleza, la comprensión de la materia y energía oscura, el sistema solar, exploración del cielo cambiante, la estructura y formación de la Vía Láctea. Porque no solo es un telescopio, Vera Rubin es un sistema complejo e integrado para el procesamiento de datos automatizado que enviará alertas públicas a nivel mundial dentro de 60 segundos de los cambios detectados en el cielo. Los cielos chilenos son algunos de los más prístinos y hermosos del mundo. Por eso tenemos telescopios de todo el mundo, de muchos países diferentes, que construyen sus telescopios aquí. Aura también está construyendo un nuevo tipo de telescopio, el telescopio Vera Rubin. Este telescopio no es el más grande del mundo, pero podrá tomar las fotografías más grandes del cielo chileno. Permitirá solamente en 3-4 noches poder tener todo el cielo nocturno desde el hemisferio sur mapeado, generando más datos que todos los que han existido hasta el día de hoy en la astronomía. Son 20 terabytes de información por noche. Datos nunca antes vistos y que científicas y científicos chilenos tendrán la oportunidad de utilizar para realizar investigación astronómica en alianza con Aura y NOIRLab. Empecé mi doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, donde en un laboratorio nacional que está bien cerca se está terminando de construir la cámara que va a estar en este telescopio. Y yo estuve participando por unos meses en mi primer año de investigación, haciendo calibraciones de cómo, por ejemplo, los satélites espaciales podrían afectar las observaciones astronómicas. Este nuevo telescopio pretende entrar en funcionamiento en 2024 con una postal histórica y aumentando 1000 veces la capacidad actual de las instalaciones ubicadas en el norte chileno. Será una nueva herramienta para continuar resolviendo los misterios y conociendo el universo aquí desde nuestro país. Drones que limpian ventanales y plataformas para el uso eficiente del agua. Esas son algunas innovaciones que buscan generar soluciones y al mismo tiempo asegurar un resguardo efectivo de los recursos medioambientales. Conocimos algunas de estas herramientas y Sofía Carrasco nos cuenta más. Acá los edificios y las fachadas se están limpiando con hidrolavado y el dron lo único que hace es levantar y bajar la manguera. Uno está ocupando algo así como 300 mililitros por metro cuadrado. Estamos hablando de una lata de bebida. Se eleva sin problemas hasta una altura equivalente a más de 20 pisos. Su capacidad le permite operar durante 3 horas por cada batería y es capaz de funcionar con vientos de hasta 7 metros por segundo en distintas edificaciones. Con un joystick se puede controlar cada movimiento. Es el primer drone limpiafachadas del país. Al uno usar hidrolavadoras, primero no es tanto agua ni tanto caudal de agua, sino más presión de agua. Uno está ocupando algo así como 300 mililitros por metro cuadrado. Estamos hablando de una lata de bebida. Por ende, no es tanto el consumo de agua. Ya las hidrolavadoras permiten ahorrar más o menos un 80% de agua más que una manguera convencional. Quisimos innovar, la tecnología existía, la tecnología estaba, era simplemente traerla, implementarla y desarrollarla en Chile.
no pasa desapercibido frente a los miles de pasajeros que transitan a diario en el principal aeropuerto del país. Nueva Pudahuel asegura que busca incorporar este tipo de tecnología en sus funciones, con tal de convertirse en un recinto carbono neutral. Y estamos hoy día limpiando la fachada de los terminales nacional e internacional con una solución muy vanguardista e innovadora que consiste en drones que realizan la limpieza y nos permiten no tener que disponer de andamios y también de personas que corren algún riesgo. Pero no solamente eso, sino también estos drones nos permiten ahorrar agua en forma muy relevante, lo que es un 80% menos de lo que utiliza el proceso tradicional. El agua potable representa tan solo el 12% del total disponible y de esa cantidad un 33% se pierde en Chile. Ese déficit es el que toma WES, una plataforma en base a inteligencia artificial que pretende generar mayor eficiencia hídrica. Esta herramienta logra un uso eficiente del agua en diversos municipios e instituciones, como Puente Alto, Providencia y Peñalolén, ahorrando en promedio entre un 10 y 60% de agua. Las redes de distribución de agua, las cañerías, pierden gran parte del agua que transportan. Y eso se debe a que son difíciles de mantener, están enterradas, entonces no se ven, ¿verdad? Y ahí es donde WES, que es nuestra empresa, entra dotando de inteligencia a las redes. Lo que nosotros hacemos es incorporar tecnología, es decir, uso de hardware y de software, optimizándola, es decir, haciendo que las redes lleven una cantidad de agua que es adecuada de acuerdo al momento y a la demanda específica. Cada vez será más común que un camión como este recorra su barrio. La nueva etapa de la ley REP llevará a 24 comunas camiones de reciclaje domiciliario. Esto lo van a pagar las empresas que ponen un envase y embalaje, están las municipalidades, están los recicladores de base. Pero aquí hay un elemento que es fundamental y es que la vecina, el vecino en la casa tiene que hacer su parte. En este contexto, Recilink busca ser una herramienta adicional para organizar y cumplir con el retiro de estos materiales y su posterior proceso de reciclaje, pero en un contexto industrial, para que los mismos productores se adelanten y se hagan cargo de sus residuos. Conecta a todos los actores del ecosistema de gestión de residuos en la nube. Y ahí lo que hacemos nosotros es poder ayudar, a nuestro usuario a cumplir sus metas de economía circular, a cumplir sus metas de gestión de residuos, de reciclaje, y hemos también disminuido el impacto ambiental en más de 4.000 toneladas de CO2 equivalente hasta el día de hoy, y hemos digitalizado más de 1 millón de toneladas de residuos. Bueno, nosotros hacemos lo que hacemos porque las industrias son responsables de más de un 60% de los residuos a nivel nacional. Las industrias son mucho más responsables de la cantidad de basura que se genera que las personas en nuestras casas. Es innovación frente a grandes desafíos medioambientales. Sin ir más lejos, el consumo de agua promedio en Chile es de 170 litros de agua por persona al día y el porcentaje de reciclaje efectivo es de tan solo un 4%. El contexto es muy importante para generar innovación y por eso creemos que Chile es un polo clave en lo que es soluciones para la crisis climática. ¿Por qué? Porque Chile es uno de los países más expuestos a la crisis climática. Desarrollos que toman la innovación y la tecnología para la entrega de soluciones frente a problemas cada vez más complejos y que amenazan el resguardo y protección del medio ambiente y de sus recursos. Y empezamos a despedir el presente capítulo. La invitación es a que sigan nuestras redes y, por supuesto, que visiten nuestra página web www.futuro360.com. Por mi parte será hasta la próxima. Que estén bien.